Perfecto, creo que ahora sí podemos comenzar. Me dicen, ahora sí, listo. Muy buenas tardes, mi nombre es el ingeniero Adrián Sandoval Herrera. El día de hoy vamos a presentarles producción y conservación de pastos y forrajes. Introducción. Actualmente la crianza y producción de ganadería en alimentos representa el 60% de los costos de producción en su mayoría. Es por esta razón que los pastos y forrajes tienen una gran importancia en la producción de ganado, ya sea para carne o para leche. Representa gran parte de los costos de producción, donde no solo hay que tener en cuenta la cantidad, sino también la calidad del mismo. Es por esta razón que su producción y prácticas realizadas son de suma importancia. Entonces aquí podemos ver la importancia que tienen los forrajes, ¿no ve? Estos representan entre el 60% de lo que es nuestros costos de producción para la ganadería, entonces es muy importante tomar en cuenta estos factores, ¿ya? Al momento de nosotros al querer implementar un proyecto de producción de ganado. Entonces el alimento es el factor más importante, ya que no solo definen los costos, sino van a definir la calidad de nuestro producto, ya sea leche, ya sea carne, en el caso de aquí en el altiplano, ya sea la lana, etcétera. ¿Listo? Entonces es un factor que hay que tomar muy en cuenta. Importancia. Constituyen la base de alimentación del ganado bovino. Un momentito, por favor, ahora sí. Constituyen la base de la alimentación del ganado bovino, ovino, caprino y otros. Representan entre el 60 y el 80% de los costos de producción ganadera. Ojo, es muy importante. Contribuyen al desarrollo de sistemas productivos sostenibles, rentables y resilientes. Una buena oferta forrajera mejora la producción de carne, leche y otros derivados, permiten aprovechar los recursos locales y reducir la dependencia de insumos externos. Su papel en la seguridad alimentaria y sostenibilidad, obviamente, es muy importante, y la diversidad de ecosistemas en Bolivia, altiplano, valles y llanos son un factores que hay que tomar en cuenta al momento nosotros de ver el tema de la crianza de ganado, ¿no ve? A distintas altitudes, a distintas regiones, entonces hay que considerar distintos factores, el tipo de forraje que se va a utilizar, el tipo de ganado que estamos criando, la finalidad, etcétera. ¿Listo? Entonces, estos son factores que hay que tomar muy en cuenta siempre. Ahora, como aquí nos está diciendo que en la parte de la alimentación representa entre el 60 y el 80% de los costos de producción de la ganadería, entonces es muy importante siempre realizar una previa planificación, hacer estudios previos, realizar análisis de costos, evaluaciones de flujo de caja, etcétera. Es una recomendación particular que siempre les hago antes de emplazar cualquier proyecto de inversión. Diferencias entre pastos y forrajes. Definición. Los pastos son plantas herbáceas, gramíneas o leguminosas que crecen en el suelo y que los animales consumen directamente en el campo. Forraje. Todo material vegetal comestible utilizado para alimentar animales, incluyen pastos, leguminosas, hojas de árboles, residuos de cultivos y todo material vegetal que sirve como alimento para el ganado, ya sea fresco o conservado. Modo de uso. Los pastos se consumen directamente mediante el pastoreo, mientras que los forrajes se pueden consumir frescos, ya sea por corte y acarreo, enificados o ensilados. ¿Listo? Eso lo vamos a ir viendo un poco, lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Pero esas son las presentaciones que tenemos entre las diferencias entre forrajes, pastos y cómo se consume cada uno. Los pastos. La clasificación de los pastos. Estos se pueden clasificar por distintas maneras, por su origen, según su especie y según su ciclo de vida. Por su origen, los pastos naturales son especies espontáneas adaptadas al ecosistema local, predominan en áreas extensivas de pastoreo, como en el altiplano y en valles secos. También en el oriente boliviano existen pastos naturales, especialmente en sabanas y zonas de pastizales abiertos, aunque en muchos casos han sido reemplazados por especies cultivadas. Pastos cultivados, introducidos y manejados por el productor, se establecen con técnicas agrícolas y ofrecen mayor productividad. Actualmente, los pastos cultivados son los que se están utilizando no solamente en la región del oriente, también en el altiplano se está empleando mucho esta práctica para lo que es la crianza de ganado, ¿no ven? Recuerden que aquí en el altiplano todo lo que es el cordón de leche
requiere mucho pasto, requiere mucho alimento, entonces ya están empezando a aplicar este tipo de prácticas, ¿ya? Pero principalmente en el oriente, lo que es Beni, lo que es Santa Cruz, es principalmente, son pastos cultivados, ¿listo? A ver, por regiones, altiplanos, valles y llanos. Los pastos naturales más comunes en el altiplano son la fastuca y el ichu. Los pastos cultivados, bueno, estos son los naturales. Los pastos cultivados son la avena forrajera, la cebada forrajera. En los valles están el Pennisetum clandestinum, que es el quicuyo, el más conocido. Y entre los cultivados está la alfalfa, el raigrás y la avena. Cabe recalcar que la alfalfa también se puede cultivar en el altiplano. En los llanos, lo que es el Axonopus compressus, la grama de sabana, Paspalupus natatum, la grama baiana, la grana baiana y el pasto miel. Estos son los pastos naturales que crecen en las llanuras. Y después tenemos el panicum, el maximum, el penicetum, etcétera. Estos son los cultivados en la región de los llanos. ¿Listo? Entonces aquí podemos tener aquí tenemos unos ejemplos de lo que son los pastos naturales versus los pastos cultivados por regiones. Su clasificación según su especie. Pueden ser gramíneas, pueden ser leguminosas. Las gramíneas, una característica es que tiene alta producción de biomasa, buena palatabilidad, o sea que es más agradable para nuestros animales, y adaptación a diferentes climas. Ejemplo, el pasto marandú, pasto humidícola, pasto guinea o Mombasa, el pasto elefante, la grama o bermuda. Estos son entre las gramíneas. En las leguminosas fijan nitrógeno atmosférico. Todos los que hemos trabajado en la parte agronómica sabemos eso, que las leguminosas ayudan mucho a nuestro suelo, fijando nitrógeno. Mejoran la fertilidad del suelo, aportan proteína alta de alta calidad. Los ejemplos, estilosanto, la leucaena, la alfalfa y los centros. ¿Ya? La alfalfa es el más conocido en esta rama. Entonces, este tipo de pastos leguminosas principalmente ayudan a nuestro suelo. Y según su ciclo de vida, las más comunes, anuales o perennes. Anuales, recordemos que tiene que realizarse una nueva siembra cada año, mientras que las perennes pueden persistir durante varios años si nosotros vamos realizando corte tras corte tras corte. ¿Ya? Esas son las características y las diferencias. Entre las anuales tenemos el maíz forrajero, la avena forrajera y el sorgo. Entre las perennes tenemos el pasto estrella, la alfalfa y la leucaena. ¿Listo? Entonces, esto es la clasificación según su ciclo de vida, anuales y perennes. Manejo y producción de pasto. En establecimientos de, perdón, el establecimiento adecuado de una pastura es fundamental para garantizar una buena productividad y durabilidad en el tiempo. Un error en esta etapa puede comprometer el rendimiento del sistema forrajero durante años. Recuerden que nosotros estamos manejando muchos pasos que son perennes, o sea que vamos a hacer distintos cortes o distintas fases de pastoreo. Entonces, cómo implementamos cada cultivo, cómo implementamos nuestras pasturas es muy importante. Recuerden que los pastos van a representar a futuro la calidad de la carne, el peso de nuestros animales, la calidad de la leche en sí, etcétera. Entonces, es muy importante que sigamos un proceso adecuado. Por eso es que es muy recomendable seguir los siguientes pasos: selección del sitio, preparación del terreno, corrección y fertilización del suelo, selección de especies, método de siembra, época de siembra y primeros cuidados. Estos son los pasos que vamos a ir siguiendo para la siembra de las pasturas y la vamos a ir desarrollando uno por uno. ¿Listo? Un momentito, por favor. Ya. Primero, selección del sitio. Esto es uno de los factores, estos son los factores a considerar para la selección de nuestro lugar donde vamos a sembrar. El tipo de suelo, la textura, profundidad y fertilidad, clima local, las precipitaciones, temperatura media anual, pendiente, afecta la erosión y el manejo del agua, y acceso a fuentes de agua, que es uno de los factores más importantes esto para nuestros animales y para el riego. Un diagnóstico previo, análisis de suelo y mapeo de uso del terreno es fundamental. Se van a dar cuenta a medida que vayamos avanzando que la selección del suelo es fundamental para realizar la siembra de nuestros pastos. ¿Ya? Necesitamos nosotros un suelo que sea de una textura franca, un suelo que no sea muy ácido,
¿Listo? Eso es muy importante porque los suelos ácidos dañan mucho nuestras pasturas. Las pendientes también es importante porque nosotros no necesitamos que se escurra todo el agua. Necesitamos que haya constantemente humedad y el riego. ¿Ya? Son factores muy importantes que hay que tener en cuenta al momento de seleccionar el sitio. Preparación del terreno. Lo primero que hay que realizar es una limpieza del área, eliminación de las malezas, piedras, residuos de cultivo. La labranza puede ser mínima o convencional, según condiciones, ayuda a airear el suelo y a mejorar la infiltración y la nivelación en áreas como pendientes marcadas. Puede ser necesaria la labor de nivelación o terrazas para evitar erosión. Entonces, la labor de preparación del terreno es común, no sé, en todo tipo de siembra. Siempre la limpieza, siempre el nivelado, son factores que siempre se realizan comúnmente, ¿listo? Y este es un factor muy importante para nuestra siembra también. 3. Corrección y fertilización del suelo. Corrección de acidez, fertilización base y mejora orgánica. La corrección de la acidez con aplicación de cal agrícola en suelos ácidos. Normalmente cuando son los suelos ácidos, nosotros, por eso es que les decía al principio, es necesario realizar un estudio del suelo, porque nuestros suelos, si son muy ácidos, van a dañar principalmente lo que son las raíces de nuestros pastos, ya, de nuestro forraje. Entonces, es muy importante que hagamos un análisis de suelo. No necesariamente mandarlo al laboratorio. Un análisis de suelo, pueden agarrar ustedes un tercio, un poco del suelo que han ustedes arado, que han preparado, lo mezclan en agua oxigenada y esto lo dejan por un rato. Posteriormente, ustedes van a agarrar, van a comprar lo que es el papel pH y el papel pH tiene su muestrario. ¿Listo? Entonces, una vez que ustedes lo tengan diluido su suelo en agua oxigenada, lo van a dejar por un lapso de una hora, van a meter el papel pH y lo van a sacar y van a ver en qué color se torna su papel pH. ¿Listo? A colores más vivos, rojo, amarillo o verde, entonces nuestro suelo es más ácido. Si nuestro color es verde, es que el pH es neutral, nuestro suelo no es tan ácido. Ya cuando va tendiendo hacia amarillo, nuestro suelo va siendo más ácido, entonces ahí sí nosotros ya vamos pensando en cómo realizar un encalado. Y si nuestro papel sale rojo, entonces sí es necesario y es urgente realizar un encalado. ¿Listo? Entonces, eso para que tengan en cuenta una metodología de ver cuál es el pH de su suelo. La fertilización siempre es importante. La fertilización puede ser a través de urea, a través de fosfato. En este caso puede incluir fósforo, potasio y materia orgánica según el análisis de suelo. Y obviamente la mejora orgánica, que es la incorporación de materia orgánica. Esto es recomendable no solamente en la siembra de las pasturas, en cualquier tipo de siembra es recomendable que ustedes incorporen materia orgánica. Llámese humus, llámese compost, llámese estiércol. Obviamente la incorporación de compost y de humus es mucho más costoso, pero siempre la incorporación de estiércol es mucho más accesible, entonces es muy recomendable que hagan una incorporación de materia orgánica siempre, previo a la siembra. ¿Listo? Entonces, estos son los pasos de la corrección y fertilización del suelo. Es muy importante, nuevamente les vuelvo a recalcar, que hagan un estudio del suelo. Si este tiene una acidez muy fuerte, entonces hay que realizar el encalado. Para algunas personas que no conocen mucho el encalado es aplicar cal sobre el suelo. Ustedes van a colocar cal. El cálculo es normalmente de 1 a 4 toneladas por hectárea que van a incorporar de cal a su suelo que ya está suelto. Una vez que lo han incorporado, lo van a uniformizar por toda esa hectárea, ¿ya? Y después lo van a mezclar. Y para que se active esta cal, ustedes van a mojar este suelo. ¿Ya? Esto es muy importante, ese es el proceso común. ¿Cómo saber si va a ser 1 o 4 toneladas? Dependiendo qué les sale en su papel pH. Si su papel pH sale amarillo, será entre 1 a 2 toneladas. Si sale rojo, va a ser de 3 a 4 toneladas. ¿Ya? A más ácido, mayor cantidad de cal van a aplicar. Obviamente, el análisis de suelo van ustedes sustraer muestras de suelo de diferentes sectores, no solo de una partecita, ¿no ven? Pero es importante que hagan eso. Selección de especies para basarse es para la selección de las especies de pasto que nosotros vamos a sembrar, hay que basarse en distintos factores. En la región ecológica puede ser altiplano, valles o llanos. La finalidad productiva puede ser para cría, para engorde, para lechería.
Y el tipo de pastoreo que vamos a tener, intensivo, extensivo, rotatorio. ¿Ya? Estos tres factores son muy importantes para determinar qué tipo de pasto vamos a sembrar. Y aquí podemos ver una tabla donde tenemos distribuido el tipo de ganado, la finalidad, los pastos naturales recomendados, los pastos cultivados recomendados y las leguminosas forrajeras recomendadas. ¿Ya? Aquí está entonces la finalidad, aquí está en el altiplano, en valles y en llanos. Para el ganado ovino, camélidos en altiplano normalmente, para lo que es mantenimiento y soporte, entre pastos naturales recomendados están el ichu y la festuca. Entre los pastos cultivados recomendados están la avena forrajera y la cebada forrajera. Y entre las leguminosas recomendadas están entre el trébol y la vicia sativa. ¿Listo? En los valles, que ya empezamos a ver bovinos, obviamente van a ser ya para producción de leche y engorde, están el Penicetum clandestinum, que es el quicuyo, el más conocido, y el bromus. Después, entre los pastos cultivados recomendados para los valles, tenemos el ryegrass, la avena y la alfalfa. Repito, la alfalfa no solo es para los valles, también da en los altiplanos, ¿ya? Se ha visto mucho en el altiplano. Y entre las leguminosas forrajeras recomendadas, la alfalfa, el trébol blanco y el trébol subterráneo. Para el llano, igual, para una producción de bovinos, engorde y doble propósito. Están la Compressus, Paspalum, Notatum y Sporabolus indicus. También tenemos el Panicum maximum, Penicetum, Purpureum y Setaria. Estas entre los pastos recomendados cultivados. Y entre los naturales también estos tenemos. Y también tenemos las leguminosas, la que es la Eleucania, la Centrosema y la Pubescens. ¿Listo? Entonces aquí tenemos esta tablita, si pueden también sáquenle un screen. Son recomendaciones de qué tipo de pastos y para qué tipo de finalidad, en qué ganado podemos aplicar. Métodos de siembra. La siembra puede ser al voleo, distribución manual y mecánica, puede requerir cobertura de rastra o rodillo. ¿Saben? Recordemos que al voleo es nosotros agarramos, el suelo va a estar completamente removido y suelto en todo lado y vamos a empezar a lanzar la semilla por todas partes para que se distribuya. A eso le conocemos como el voleo. Siembra en línea. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que es al voleo. Agarramos y simplemente lanzamos la semilla. Siembra en línea, mayor eficiencia de uso de semilla, adecuado para terrenos mecanizables. Aquí marcamos una línea, un surquito, vamos colocando las semillas a cierta distancia. En este caso, como es pasto, la distancia va a ser muy corta. En este caso, sí, la distancia va a ser cortita, ¿no? Vamos a dejar unos, serán unos 5 o 10 centímetros de distancia entre semillas. ¿Ya? Y la siembra por cobertura. Usamos rastrojo o cultivo asociado para proteger las plantas. Bueno, la cobertura es básicamente asociado a cualquiera de estos dos tipos de siembra, que es al voleo y por línea, ¿no ven? Nosotros sembramos, colocamos nuestra semilla, la tapamos, ya sea al voleo, ya sea en línea, y encima colocamos cobertura de otro tipo de rastrojo, como podemos ver acá. ¿No ves? Estamos cubriendo nuestras líneas con otros rastrojos. La profundidad generalmente va a ser entre 0,5 a 2 centímetros, dependiendo el tamaño de la semilla. Las épocas de siembra, esto es muy importante igual. Ideal al inicio en la temporada de lluvias, cuando hay buena humedad en el suelo y temperatura favorable. En zonas con disponibilidad de agua y riego constante se puede programar en otros momentos. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque hay que estar constantemente regando, manteniendo la humedad, regando. Normalmente se riega a través de aspersión o se espera que caiga una lluvia. ¿Ya? Entonces, esto tienen que tomar en cuenta. Si están en una región que no tienen disponibilidad completa de agua para riego todo el tiempo, entonces es fundamental que ustedes siembren al inicio de la época de las lluvias, ¿no ves? Estamos hablando por octubre, noviembre, principalmente noviembre. Entonces, a partir de ahí es buena época para sembrar los pastos. Si tienen disponibilidad todo el año, perfecto. Cualquier momento pueden hacer la siembra. ¿Ya? Los primeros cuidados. Monitoreo de emergencia de plagas. Aquí podemos observar cómo realizamos un control, un monitoreo de plagas. Puede ser a través del trampeo. Ustedes colocan distintas trampas o cebos en distintas partes de su cultivo. Cebos, llámese, no sé, una trampa
con una trampa con estacas donde alrededor lo forren con papel que lo han colocado con chancaca y ahí se van a empezar a pegar los insectos que están alrededor. Entonces ustedes van a ir, obviamente esto lo van a hacer en distintas partes de su cultivo, van a ir y van a observar qué insectos son los que se están pegando al papel. Entonces, o bueno, al plástico, en este caso se usa nylon blanco, entonces ahí ya van a ir detectando si hay algún tipo de plaga o no. Listo, es importante detectar y hacer un monitoreo de plagas para ver si es necesario utilizar algún pesticida. Control de malezas, especialmente las que compiten con las plántulas jóvenes. Hay que estar igualmente controlando constantemente las malezas. En este tipo de cultivo de pasto tenemos siempre mucha competencia de otro tipo de especies, entonces es importante eso. Y para el primer pastoreo se lo realiza solo cuando las plantas estén bien establecidas, al menos 30 a 40 centímetros de altura en la mayoría de las gramíneas, y el suelo no esté húmedo para evitar compactación. Entonces son factores que tienen que tomar muy en cuenta previo al pastoreo, previo al primer pastoreo. ¿Ya? Entonces, estos son los cuidados que tienen que tener. Básicamente control de plagas, control y monitoreo de plagas y malezas. ¿Ya? Manejo del pastoreo, sistemas de pastoreo. Esto es bien importante, chicos, o bueno, señores, para evitar que tengamos problemas o tengamos, qué sé yo, una degradación muy alta de nuestro suelo. ¿Ya? Entonces, el pastoreo, el más recomendado siempre es el rotativo. Divide el potrero en parcelas, favorece la recuperación. Potrero se le puede conocer, o sea, una extensión de tierra, dependiendo qué cantidad de tierra tengan ustedes, puede ser 2 hectáreas. Entonces, ustedes esas 2 hectáreas que lo han destinado netamente para el pastoreo, lo pueden dividir en 3 o 4 partes y van haciendo una rotación. En esta parte por 3 meses se va a hacer el pastoreo, en esta otra parte por 3 meses el pastoreo y así. Ya tiene que haber un rot para permitir que nuestros pastos vuelvan a crecer de manera favorable. Diferido. Se descansa un pastoreo para usarlo en época seca. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer en esta parte, en este tipo de pastoreo de sistema diferido, es de nuestra parcela en general, digamos que tengamos 4 hectáreas, 1 hectárea, netamente 1 hectárea la vamos a guardar, ¿ya? Y en la época húmeda, las otras hectáreas vamos a permitir que nuestros animales estén pastoreando. Y ya en la época seca, nosotros nos vamos a encargar de que esta hectárea esté bien nutrida, esté bien humedecida y el pastoreo se le va a realizar en esta hectárea mientras permitimos que las otras vayan recuperándose. ¿Ya? Y por último, el sistema de pastoreo continuo, que es el menos recomendable por degradación de forraje. Es aquí cuando nosotros agarramos y toda nuestra parcela la disponemos para el pastoreo. Ya no es muy recomendable porque estamos sometiendo a toda nuestra parcela constantemente al pastoreo, a ese estrés, a esa compactación y a ese corte repentino que realizan los animales a nuestro pasto. Ya, entonces eso le va quitando características, va desfavoreciendo a nuestro suelo, entonces es el menos recomendado, el pastoreo continuo. Obviamente es el que genera mejores ganancias y rendimientos al corto plazo, pero a largo plazo no es bueno. Renovación de las pasturas, cuando se reduce la cobertura o la productividad. Puede hacerse una resiembra, sobresiembra o rotación con cultivos. Esto para renovar las pasturas, ¿ya? Esto va muy asociado con lo que es los sistemas de pastoreo. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos un pastoreo continuo, vamos a tener que estar realizando constantemente lo que es la resiembra y vamos a dejar a nuestros animales constantemente sin pasturas. Entonces vamos a tener que darles otro tipo de alimento, heno, ensilaje, que no les brinda las mismas características nutricionales. Entonces es bueno que nosotros asociemos nuestro sistema de pastoreo con lo que es renovación de pasturas. ¿Ya? Lo más recomendable es realizar rotativo, siempre. Conservación de forrajes, esto para garantizar la disponibilidad de alimento en épocas críticas, épocas secas o de invierno, mantener la productividad ganadera y evitar pérdidas por exceso de producción estacional. Los métodos más conocidos, la enificación o el heno y los ensilajes. Esta forma de conservación de forrajes es una forma de preservar nuestro alimento, el forraje para nuestros animales, aplicando distintas metodologías que las vamos a desarrollar ahorita. Enificación o productor de heno. ¿Qué es?
Es el secado del forraje hasta alcanzar el 15 al 20% de humedad, permitiendo su conservación por varios meses. Entre 3 a 6 meses es lo que dura el heno. ¿Listo? Ventajas. Bajo costo si hay clima seco, pueden transportarse y comercializarse fácilmente. Un momentito. Ya. Desventajas. Altas pérdidas de nutrientes y el secado es inadecuado. Depende del clima seco, limitado en regiones húmedas. O sea, tiene ventajas y desventajas. La desventaja de este no es que en regiones húmedas siempre es muy difícil conseguir un ambiente que sea 100%, o sea, que carezca 100% de humedad, ¿no ve? Entonces, se va echando a perder nuestro alimento. ¿Listo? Es por esta razón que también les digo, viendo la anterior diapositiva, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestras pasturas, ¿ya? Porque si nosotros no tenemos una pastura adecuada para la época de invierno, no hemos hecho el cuidado necesario, entonces nuestros animales van a depender 100% de este tipo de alimentos que no siempre cubren los requerimientos nutricionales y además un, un mal manejo de estos alimentos ya genera que se echa a perder, entonces estaríamos muy expuestos a eso. Por eso es que hay que asociar siempre nuestro tipo de pastoreo a este tipo de metodologías, hacer una asociación, ¿ya? Porque este tipo de metodologías de conservación del alimento no siempre cubre todos los requerimientos nutricionales y obviamente eso genera que baje la calidad de nuestros animales, ya sea en carne, ya sea en leche. Características y procedimiento. ¿Cómo se realiza el heno? Primero se realiza corte del forraje en etapa de prefloración cuando está con el mayor valor nutritivo. Se hace un oreado, dejar secar al sol durante 1 a 3 días, volteándolo para que el secado sea uniforme. Secado final, al tacto debe sentirse crujiente. Se puede usar higrómetro para confirmar la humedad. O sea, con el tema del secado, ustedes ya hacen la prueba. Si van a escuchar que lo que era nuestro pasto ya va a sonar como galleta, entonces ahí ya está seco, ya está en condiciones para que podamos empacarlo. Luego el empacado se lo coloca en fardos de forma manual o de forma mecánica. Si ustedes cuentan con maquinaria mucho mejor, van a poder hacer en mayores cantidades. Y luego el almacenamiento, que es fundamental que sea en un lugar seco, ventilado y completamente protegido de las lluvias. Mejor sobre tarimas o estantes. ¿Ya? Entonces, esta es la forma de preparar el heno. También es muy importante que sigan este procedimiento paso a paso y que tengan mucho cuidado en la deshidratación o como se conoce aquí el oreado y el empacado y el almacenamiento. ¿Ya? El corte también es muy importante que lo hagan en esta etapa, que es la prefloración. ¿Listo? Si no lo hacen de esta manera, el heno que ustedes les vayan a proporcionar a sus animales va a perder muchas características y eso no es favorable. ¿Ya? Eso va a repercutir en costos y pérdidas económicas para ustedes. El ensilaje, ¿qué es? Es la fermentación anaeróbica de forrajes húmedos. O sea, nosotros tenemos que mantener este forraje al momento de hacer el ensilado entre el 65 y el 70% de humedad para su conservación. Ventajas: buena conservación de nutrientes si se hace bien. Ideal para zonas con lluvias frecuentes. Permite almacenar grandes volúmenes. Desventajas: requiere una mayor inversión ya que requiere elementos como plástico y una infraestructura o ¿cómo son depósitos de ensilaje? Son conocidos así. Y hay un alto riesgo de pudrición si hay un mal sellado de aire. Ya, entonces tiene que estar en condiciones anaeróbicas, cero aire. Entonces, es importante que igual tengamos en cuenta todos estos factores para que nuestro ensilaje tenga las condiciones adecuadas para brindar a nuestros animales. Materiales más comunes para el ensilado: maíz, sorgo, pasto elefante, caña de azúcar y estas mezclas con leguminosas o subproductos agrícolas. ¿Ya? Tipos de silo. Puede ser trinchera, enterrado o semienterrado. Bolsas plásticas o también en recipientes tipo tambor, en toneles o en tanques plásticos. ¿Ya? Entonces, esos son los tipos de silo en los que nosotros vamos a poder conservar nuestro ensilaje.
Pasos para el ensilado. Y es muy importante que sigamos estos pasos al pie de la letra. Cosecha de forraje cuando está en etapa de grano lechoso en cereales o cuando está entre 1 y 1,2 metros de altura en gramíneas. Picado. Siempre se realiza un picado del forraje que hemos cosechado de 1 a 3 centímetros. Eso va a facilitar la compactación. Es muy importante igual que hagan ese picado. Compactación. Esta tal vez es la parte más importante. Eliminar todo el aire. Se pisa o se prensa en capas. Normalmente se utiliza maquinaria cuando se hace la compactación. Aquí, la parte de aquí abajo podemos ver los tipos de ensilados que hay. En esta parte de la derecha es el que yo he visto más comúnmente, ¿ya? Se lo coloca en estas estructuras y se lo va compactando mediante maquinaria. O también los trabajadores o los productores van pisándolo constantemente, van haciendo capa tras capa, lo pisan, cuando notan que ya está bien compactado, colocan otra capa y así capa tras capa, ¿ya? Eso siempre verificando que se elimine todo el aire. Posterior a eso se realiza un sellado hermético con lona plástica, tierra o cinta adhesiva en silos pequeños o en recipientes como hemos visto hace rato, toneles, etcétera. ¿Listo? El sellado hermético también es muy importante. Normalmente para el sellado siempre se utilizan este tipo de plásticos que son gruesos. No es un nylon plástico cualquiera, tiene que ser grueso y también se lo compacta muy bien. Lo importante es que no haya aire internamente. Y la fermentación, que tiene que ser de entre 20 a 30 días antes de abrir. Puede conservarse hasta un año, siempre y cuando el proceso lo hayamos realizado de forma correcta. ¿Ya? Y aquí podemos ver algunas metodologías. Aquí lo están cubriendo con nylon plástico, con plástico negro. Aquí está en bolsas plásticas muy bien selladas. Y aquí está en esta infraestructura que igual la va compactando capa tras capa y normalmente estas infraestructuras se las sella con tierra. Ya se les coloca una capa de plástico y luego se las entierra con una capa de tierra. Y listo, eso sería todo. Muchísimas gracias. No sé si hay algunas consultas. Buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Para tener tu ganado, por ejemplo, yo quiero emprender uno de ganadería ovina. ¿Ya? ¿Cuál es la mezcla que tenemos que hacer, digamos, del alimento? O sea, esto, las proporciones, no sé si darle pasto, un poco de maíz, cebada. ¿Hay alguna mezcla que sea buena, que sea la ideal para la alimentación, que tenga esta mezcla de proteínas, bueno, etcétera? Mira, para lo que es netamente el tipo de ganado que estás refiriendo, que es ovino, ¿no ve? Esto ya netamente tienes que hacer una ración con lo que es un veterinario zootecnista. Él te va a decir la ración precisa para que para que cubras todos los requerimientos nutricionales de tu animal. Lo que es muy importante es que no le falte alimento constantemente. Lo principal que te podría decir yo es que principalmente esté con alimento fresco, esté pastoreando. Ya no le des mucho alimento heno o ensilaje. Esa es una de las principales recomendaciones que te daría yo. Indistintamente a eso, ya puedes realizar una preparación con algún zootecnista de una dieta específica para tu animal, ¿ya? Ok, muchas gracias. Otra pregunta más. em, Sembrar una hectárea, ¿para cuántas cabezas de ganado me alcanzaría? No sé si tuviera ese tipo de proporciones. Ya. Mira, hay una ecuación que conocemos como carga animal, ¿ya? Que se realiza para ver cuántos animales normalmente soporta una hectárea que tenemos. Mira, la proporción cuando hablamos de animales grandes, de vacas, que consumen aproximadamente 450 kilogramos de alimento seco al año, haciendo una proporción porque haciendo igual, dentro de esta ecuación nosotros vemos que una buena producción de pasto produce
8.000 kilogramos de pasto seco al año. Se hace una proporción y más o menos la carga animal nos da de 2 animales por hectárea, pero te estoy hablando de vacas grandes. En el caso de las ovejas, más o menos la carga animal está entre 4 a 5 animales por hectárea. Pero también me tendrías que decir en qué región está, de qué región me estás hablando. ¿Me estás hablando de valles interandinos o me estás hablando del altiplano? ¿Por qué te digo esto? Porque en el altiplano tenemos menos época húmeda. Y al haber menos época húmeda, nuestro pastizal soporta menos animales. En los valles interandinos es un poco más la época húmeda, entonces puede incrementarse el número de animales. ¿En qué región me estás hablando? Te estoy hablando de una región que es un valle. No sé si conoces Sorata en la ciudad de La Paz, pero un poco más adentro de Sorata. Claro que sí. Sorata es un poquito más húmedo, ¿ya? Entonces, más o menos la carga animal, si estamos hablando de ovejas, está más o menos entre 5 animales por hectárea. Es una ecuación, mira, si lo ponemos en ecuación, va por ahí. Pero eso mucho depende también de qué tipo de pastoreo les estás dando. Si es rotativo, esta carga puede subir. También si, no sé, si la época húmeda es más tiempo, entonces también puede subir, ¿ya? Entonces, normalmente lo que se maneja hacia ecuaciones para cálculos es que la carga animal por 1 hectárea en esa región de estos animales, que son la mitad de los animales grandes que vemos en Santa Cruz, entonces son más o menos de 6 animales por hectárea. Estamos hablando, ya esa es la carga animal que se maneja. Muchas gracias. Listo. Bueno, como pueden darse cuenta, este no es un tema muy extenso, pero sí es muy importante. Tengo que recalcarles algunos factores que son importantes. Tienen que tener en cuenta el tipo de pastoreo, ¿ya? El tipo de pastoreo es muy importante. Siempre es recomendable hacer un pastoreo rotativo. ¿Por qué? Porque como ahorita han podido ver, nuestros cultivos, nuestros pastizales tienen una carga animal que soportan. Ya y nosotros al someterles constantemente al pastoreo, va reduciéndose la carga animal, o sea que nuestra hectárea va soportando cada vez menos. Van a darse cuenta que nuestros pastizales cada vez tardan más en crecer, tardan más en crecer, tardan más en crecer y nuestros animales siempre van a tener más hambre. ¿Por qué? Porque se está cubriendo menos requerimientos nutricionales. Entonces el pastoreo es fundamental. Otra recomendación también que es muy importante es la humedad. Una vez que nosotros hemos hecho la siembra de nuestros pastizales, tiene que estar constantemente húmedo. ¿Ya? No les digo que esté inundado, pero eso sí es importante que se le dé siempre humedad. Por eso es que es muy importante que se realice la siembra previa a la época de lluvias. Si ustedes cuentan con agua a disposición, el tipo de riego que se lo realiza es por aspersión, el más común. ¿Ya? También se puede adaptar riego por goteo, pero tendrían que adaptar las mangueras, eso cuando hacen el tipo de siembra por hileras. Se adaptan las mangueras ahí y también se puede realizar este tipo de riego, ¿ya? Entonces, la humedad es un factor muy importante también. El manejo para la conservación de los pastos, el heno y el ensilaje. También el tipo de preparado que realicen ustedes es muy importante. Como se han dado cuenta, un, un mal paso puede llevar a que su heno no sirva, ¿ya? Porque el heno es bien delicado. Como han visto, el preparado es simple, deshidratado y conservado. Pero este conservado, si se lo hace en un lugar húmedo, se va a echar a perder rápidamente, se va a podrir, ¿ya? Y ustedes ya no van a tener alimento para proporcionarle a sus animales en la época seca principalmente. Entonces tienen que tomar ese factor muy en cuenta. Y del ensilaje lo propio, el ensilaje la compactación es un factor muy importante. Si no realizan una buena compactación, entonces en ese caso no van a tener una buena respuesta, el ensilaje no va a servir, sus animales por ende no lo van a aceptar, lo van a rechazar, ¿ya? Entonces esas son recomendaciones muy importantes que quería hacerles. Eh, Después, eso sería todo. ¿Listo? Muchísimas gracias por su atención y bueno, espero que les haya servido. Muchas gracias por todo. Igual